¿Sabe usted que en la Iglesia Católica Romana no hay solamente un rito para celebrar la Santa Misa, sino que hay muchos, pero muchos? Solo que el Papa Francisco pues quiso prohibir que se celebrara la misa surgida del Concilio de Trento, la misa tridentina, y que es la misa de los apóstoles. ¿Por qué? Y también por qué se cambió el rito de Trento al misal romano, el que nos rige. Pero, como les dije, hay muchos otros ritos más para celebrar la Santa Misa. El rito maronita, está, en fin, varios. De eso hablaremos hoy. Así que les sugiero que se quede con nosotros. En efecto, ese es el tema de hoy, queridos amigos. No, y le voy a decir por qué hacemos este programa. Porque ya son muchas las personas que me dicen, oye, habla de la misa de tridentina. Aunque de pronto se puso de moda, bueno, pues con mucho gusto, ¿no? Pero luego, ¿y por qué el Papa Francisco la prohibió? Bueno, pues ya veremos por qué la prohibió. Y habla de esto también porque de pronto ya hay unos sacerdotes que se ponen a bailar en la misa y que avientan agua y que entran en patineta y hacen unos adefesios. Y luego la Pachamama y esas cosas, entonces como que misa tridentina, no, pero todo lo demás sí. Por eso es que hacemos este programa, por eso. Voy a tener el gusto de conversar con Leonardo Brown, él es historiador del derecho, también con Rodrigo Fernández, él es romanista, y con Fernando Villalón, él es abogado. Bienvenido, Leonardo, gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Fernando. Bien hallado. Y muchas gracias, Rodrigo. Gracias a usted. Creo que tenemos primero que ver unos antecedentes, ¿no? ¿Eres tan amable, Fer? Ponnos Sí, allí en el claro Concilio que sí. de Trento, ¿y eso qué es? ¿Y por qué de Trento la tridentina? ¿Y por qué le llamamos la misa de los apóstoles? Claro. La idea de un concilio se necesitaba para hacer una reforma. Ya había una reforma en el Cardenal Cisneros con los Reyes Católicos sobre alguna problemática de la Iglesia. Carlos V, al tener problema en Alemania de Lutero, y que los luteranos querían hacer un congreso única y exclusivamente alemán, le dice al Papa en su momento, pero no pudo, se murió, que necesitaba convocar un concilio. Esto no se pudo hacer. Luego viene Clemente VII, que Clemente VII no está a favor de Carlos V, siente que es un hombre muy poderoso y está a favor del enemigo más importante de Carlos V, que es Francisco I. De Francia, y hacen la guerra, tanto el Papa como Francisco I. No se consigue que se haga el concilio. Pero sin embargo, con el saqueo de Roma, ¿no? Después el Papa Clemente va a coronar como emperador del Sacro Imperio Romano a Carlos V. No vendrá, Francia seguirá negando y obligando a sus obispos a no ir. Es una situación difícil por las guerras, tanto las guerras en Alemania como las guerras contra Francia y toda la parte que tiene Carlos V como emperador. Va a pasar mucho tiempo hasta que venga un papa, Julio III, que está de acuerdo en la convocatoria de un concilio, pero ha pasado mucho tiempo, es 1443. A pesar de que ha habido la necesidad y hay grandes teólogos, van a empezar, va a haber tres generaciones de teólogos y también va a venir un relevo generacional tanto en Francia como en Alemania como en la cabeza de Carlos V hacia Felipe II, y es un concilio que dura 18 años, varias veces interrumpido. Trento. Ajá. Se elige la ciudad de Trento por una razón: los alemanes no iban a ir a Roma. No creían que los iban a ir a atrapar, y el emperador tiene que dar algunas garantías. Se escogió otras plazas, Bolonia, Mantua, pero el hermano de Carlos V, Fernando, le dijo que sea Trento, que es ciudad imperial, no era parte de Italia, era una ciudad de Carlos V. Por eso le estaba diciendo: doy todas las seguridades a todos los luteranos y están bajo mi jurisdicción.
A ver, a todos los luteranos, ¿qué papel juega aquí el fundador de eso? O sea, Martín Lutero, Leonardo. Bueno, no habría concilio de Trento. Bueno, esta es una gran pregunta. Espero una gran respuesta. Si hubiera existido un concilio de Trento sin Lutero, yo considero que no, porque Martín Lutero es una figura que herejías ha habido siempre en la historia de la Iglesia, incluso enseñan los padres de la Iglesia y los teólogos que la herejía sirve para reforzar el dogma, para conocer aquellos apartamientos que sustraen elementos sin destruir todo el edificio de los dogmas de fe. La figura de Lutero es sumamente relevante y considero yo que no se entiende Trento sin el antecedente de Lutero, porque Lutero es una persona que viene a cuestionar todos los principios bajo los cuales se estableció la Iglesia por Jesucristo nuestro Señor. Desde los inicios de la historia de la Iglesia, en el momento en el que él la funda. En el sentido de que Lutero viene a cuestionar la autoridad del Papa, de los obispos, de la Sagrada Tradición como fuente de la revelación. Y Lutero viene a insistir, por ejemplo, en la libre interpretación de la Biblia, según las traducciones que se empiezan a hacer al alemán. Insiste en la desaparición de la figura de una jerarquía eclesiástica, digamos, para democratizar la interpretación de la fe. Entonces, el Concilio de Trento retoma muchas de estas, digamos, propuestas heréticas, otras no necesariamente heréticas, porque es innegable que la Iglesia enfrentaba problemas, particularmente del siglo XIV y XV, pero es cierto que se ha exagerado esta supuesta decadencia de la Iglesia, principalmente en la época del Renacimiento, insistiendo en que la venta de bulas papales era una cosa completamente descarada. La realidad es que la Iglesia enfrentaba problemas como económicos. No económicos, sino espirituales, de profesionalización del clero, la formación de sacerdotes. Indudablemente existían problemas, pero no como se nos ha hecho ver, principalmente por la historiografía nacida bajo la hegemonía del mundo protestante, que ha disminuido el papel de la Iglesia y que la ha hecho ver como en palabras de Lutero, pues como una ramera o como una cloaca Sí. que había que destruir. La realidad es que Trento es una respuesta a todos estos ataques radicales en el sentido de que van a la raíz de la Iglesia y es una reformulación de aquello que la Iglesia siempre había enseñado, pero bajo un establecimiento mucho más claro, mucho más delimitado, en el sentido de pues aquellas cuestiones que resultaban relevantes o indispensables incluso para la formación de los católicos. Entonces, ¿tú crees, Rodrigo, que el Concilio de Trento comienza por ser una autorrevisión de la Iglesia, una contrarreforma? Porque ha dicho Leonardo, si Martín Lutero no hubiera hecho lo que hizo o dicho lo que dijo, no habría sido necesario el Concilio de Trento. Pues creo que esto se puede ver del siguiente modo. Martín Lutero realiza 3 quemas simbólicas. Él quema primero la bula en la que se le excomulga, exurge domine. Ahí primero se había quemado él solo, porque ya se lo está excomulgando. Exactamente. Es lo que hace pero como él. Quemando el texto de la bula, un ejemplar físico de la bula, él lo que hace es sostener que la autoridad del pontífice se puede soslayar. Hay una rebelión contra su autoridad. En segundo lugar, él quema todo el corpus iuris canonici, todo el cuerpo de derecho canónico. Quema simbólica a través de la cual él quiere simbolizar su rebelión contra el trono y el altar, contra lo que compone la cristiandad como orden político. Y en tercer lugar, él quema su propio ejemplar de la Ética a Nicómaco de Aristóteles, con el cual él había dado clases, con lo cual él rechaza todo el legado filosófico grecolatino. Y de algún modo se ve en el propio Concilio de Trento una respuesta a estos 3 retos.
En el centro del Concilio de Trento había una mesa con una serie de libros que se consultaban, y en primer lugar está la Vulgata, en segundo lugar están las decretales de los papas, y en tercer lugar está la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Entonces sí, creo que sí se puede decir que en cierto modo el Concilio de Trento es una revisión de los propios fundamentos con la intención de poder responder al reto que se le está haciendo A la Iglesia. a la Iglesia como cuerpo místico de Cristo. Entendemos la palabra reforma siempre que es algo que surge de dentro. O sea, vamos a reformarnos nosotros. Vamos a regresar a la forma. Sí, pero si es un asunto que viene de fuera, pues eso no se puede llamar reforma, Fernando, es una revolución. Es que lo que hace ¿Por qué le llaman reforma a lo de Lutero? Porque sí, es una palabra bonita, que además no es una palabra de ese momento. Esa palabra de reforma y contrarreforma nace en el siglo XIX. Porque además, mira, cuando hay un reformador, el reformador siempre es el que está bien, y lo que quiere reformar es porque está podrido, ¿no? Claro, claro. Entonces fue una revolución. Claro, fue la creación de una nueva religión. Punto. O sea, nada tiene que ver la parte cristiana de Lutero con la religión católica. No, nada tiene que ver. El hecho sobre todo también desde el punto de vista de la naturaleza del hombre. Para Lutero, el hombre no tiene salvación, es pecado, es intrínsecamente malo. Esa antropología te lleva a un error. Claro, somos pecadores, pero podemos evitar el pecado y salvarnos. ¿Sí? Para él dice no, y por eso borra los sacramentos. ¿Y cómo nos llega la gracia de Dios? ¿Cómo pidió Jesucristo? ¿Qué estableció Cristo? Los sacramentos. Los sacramentos son fundamentales para esa comunión con Dios, y Él los borra de un plumazo. Y condena a mucha gente a no tener penitencia, a no tener sacerdotes. O sea, ¿cuántas gentes se perdieron por la falta de confesión? Mira, para Lutero entonces parece ser más importante no aquello en lo que se cree, o no seguir la doctrina del propio Jesús, sino un masacote que él se inventa y se desarrolla para desconocer a la Iglesia. ¿Eso es? Sí, pero tiene muchas contradicciones. Ya estamos en el año 43, Lutero es 17. Lutero también está a punto de morir para el año 43 y 47. A punto de suicidarse porque se suicida. Así es. Entonces, el punto aquí ya no es lo que decía Lutero, sino es el problema de ¿nos salva la fe solamente o necesitamos las obras? Ajá. Ya el Concilio de Trento ya se va a abocar a ciertas cosas, pero lo que va a hacer es, al estilo renacentista, en lugar de estar buscando en todo el corpus, en todo el cuerpo jurídico de la Iglesia, va a ser algo más ordenado, que en donde va a estar relacionando diferentes partes. Por ejemplo, cuando habla de la orden sacerdotal, habla de la formación de los sacerdotes. Mira qué importante lo que acaba de decir Fernando, porque meter una pseudoteología que dice las obras no cuentan, es como decir, no importa hacer el bien, solo ser bueno. ¿Y a mí de qué me sirve que tú seas bueno si no me haces el bien? O sea, ser cristiano es buscar ser bueno o es hacer el bien. Y Martín Lutero esto lo destruye. No tienes que hacer nada, solamente cree. ¿A dónde nos lleva eso? Al desastre que permanece. Y vamos a tener ya la versión calvinista en ese momento, en donde solamente los que son ricos o los que tienen dinero son bendecidos por Dios. Eso porque toman del Antiguo Testamento. Eso es judío. Pero sí, pero ese es el asunto de las consecuencias de Lutero. Fíjate cómo no se hacen su propia interpretación de los textos del Evangelio, porque qué difícil es que un rico entre el reino y los cielos. Y para los calvinistas es lo más fácil. Por eso tienes a todo el mundo trabajando en Noruega, en Suecia, en Dinamarca, porque lo importante es el dinero, no es la religión. Ajá. O sea, sí, entonces pues, no pasa nada, ¿no? Entonces, tenemos este asunto que estalla. La Iglesia no se queda así. La Iglesia reacciona con Trento, con el Concilio de Trento.
¿Cómo es que se desarrolla? ¿Qué es lo que surge del Concilio de Trento? Entre esos, la misa tridentina, la misa de Trento. ¿Y por qué hoy está prohibida? O sea, con lo que empezamos el programa. Pero antes hago una pausa y luego continúo. Ya estamos de regreso, queridos amigos. El tema de hoy, pues el Concilio de Trento, la misa tridentina, que de ahí emana, y por qué pues hoy no se puede celebrar la misa tridentina. ¿Por qué, por ejemplo, sí se puede celebrar misa bajo otros ritos, cualquiera de todos los ritos que hay en la Iglesia Católica Romana, pero si es esa, no? ¿Por qué? Y estoy conversando con Fernando Villalón, con Rodrigo Fernández y con Leonardo Brown. A ver, del Concilio de Trento, que ustedes ya nos lo presentaron y la necesidad y lo que sucedió y todo eso, ¿por qué del concilio sale un rito para celebrar la Santa Misa? El rito no es creado en Trento. Es un rito que procede directamente de los apóstoles. El rito romano... Es la misa de los apóstoles. Sí, es como el rito romano, como se celebra, es una mezcla de la manera en la que lo celebraban el propio San Pablo y San Pedro. Y todos los ritos antiguos de la Iglesia se pueden rastrear en su origen hasta un apóstol. Sin embargo, el rito romano a lo largo de su historia sufrió algunas modificaciones cosméticas o superficiales, y conservando su núcleo esencial. Y esas modificaciones, por ejemplo, hubo algunas que las hizo el Papa Gregorio el Grande, pero también lo que ocurrió en el Concilio de Trento es más bien que se fijaron para que no hubiera lugar a innovaciones por parte de cada párroco, porque a veces había mucho desastre al respecto. Era esencialmente el mismo rito, pero cada párroco pues se daba libertades que no debía. De pronto nos sucede, ¿no te ha pasado, Leonardo? Que se hace en misa y el padrecito está tan entusiasta que se pone a decir otras cosas, ¿no? Claro. Es el problema y sobre todo me impresiona que hoy los teólogos empiecen a decir que la misa de Cristo era con un platito de madera. No, o sea, pensando ellos cómo lo harían, pero no viendo la realidad histórica de los cálices, de ágatas, no sabiendo, y ni siquiera estudiando la misa que propuso Trento, ¿sí? Que es impresionante. Era para que nadie se salga. Esto es lo que está definido por todos. No lo cambiemos. Es nuestro tesoro. En la materia de liturgia, pues bien que se enseña. Así es. Ahí sí los liturgistas lo tienen muy claro. Porque si eres liturgista debes conocer esto y ceñirte a la liturgia. Pero vamos a tomarnos todos de las manos, hermanos, y a pronunciar la oración que Jesús nos enseñó, que es la oración de la amistad. Ya vamos a rezar el Padre Nuestro, Padre. Nos ha tocado, ¿no? Claro. Y entonces se establece como norma para que todos se ciñan a celebrar la Santa Misa así, Rodrigo. Sí, con mucha precisión. Con mucha precisión. Vamos a ver cómo, no solamente en Trento, sino que pasan muchos años y siglos y viene el Concilio Vaticano II. Y en un documento conciliar llamado Sacrosanctum Concilium se establece prácticamente la misma norma, que es la misa se celebra así, punto. ¿Por qué ahora estamos en esta situación? Vamos a ver qué nos dice al respecto el Vaticano II, mire. El Papa Santo Juan XXIII convocó a la celebración del Concilio Ecuménico Vaticano II, que sin asomo de duda puede considerarse como uno de los eventos históricos que marcaron el siglo XX. Lo convocó en enero de 1959 y lo inauguró formalmente en 1962. Entre ambas fechas, a pregunta expresa dirigida al Santo Padre sobre lo que esperaba del concilio, él se dirigió a una ventana, la abrió y pronunció la célebre expresión: esto, aire fresco en la iglesia. Menos de un año después de inaugurar el concilio, Juan XXIII murió afectado de cáncer en el estómago.
le sucedió en la silla de Pedro Paulo VI, quien decidió continuar con el desarrollo del concilio y concluirlo en 1965. En el discurso con motivo de la solemne apertura del Vaticano II, el 11 de octubre de 1962, Juan XXIII expresó su origen cuando dijo que fue un toque inesperado, un rayo de luz de lo alto, una gran dulzura en los ojos y en el corazón, pero al mismo tiempo un gran fervor que se despertó repentinamente por todo el mundo en espera de la celebración del concilio, y agregó que crecerá en espirituales riquezas y al sacar de ellas fuerza para nuevas energías mirará intrépida a lo futuro. En efecto, con oportunas actualizaciones y con un prudente ordenamiento de mutua colaboración, la Iglesia hará que los hombres, las familias, los pueblos vuelvan realmente su espíritu hacia las cosas celestiales. El Papa concluyó el discurso inaugural con invitaciones de esperanza. Quiera el cielo que todos sus esfuerzos y sus trabajos, en los que están centrados no solo los ojos de todos los pueblos, sino también las esperanzas del mundo entero, satisfagan abundantemente las comunes esperanzas. El concilio constó de 4 sesiones. La primera de ellas fue presidida por él mismo en el otoño de 1962 y no pudo concluir ya que falleció un año después, en junio de 1963. Las otras etapas fueron convocadas y presididas por su sucesor, el Papa Paulo VI, hasta su clausura en 1965. El Vaticano II se celebró con la presencia de 2.540 padres conciliares procedentes de los 5 continentes y constó de 4 sesiones, de las que se redactaron 16 documentos que constituyen la visión de la situación actual de la Iglesia. Ya ve usted, también el Vaticano II lo establece como norma. ¿Y desde entonces hasta hoy continúa vigente, Rodrigo? Lo que establece el decreto conciliar Sacrosanctum Concilium, en efecto, no es acatado por la reforma litúrgica de 1970. La reforma litúrgica de 1970, a partir de la cual se promulga el misal que actualmente nos rige, establece una serie de innovaciones que no eran las pensadas, o cuando menos no eran las establecidas en el texto del concilio. Entre ellas, se abandona el uso de la lengua sacra. ¿Qué es el latín? Que en nuestro caso es el latín, en nuestro rito. Se abandona el uso de la lengua sacra y se sustituye por la lengua vernácula. También, entre otras cosas, al no realizarse la doble oración del Evangelio, primero hacia el altar en lengua sacra y luego hacia el pueblo en vernácula, lo que acaba realizándose en cierto modo es una abolición de la misa de los catecúmenos. Porque cuando antes el sacerdote leía en lengua sacra el Evangelio con dirección al altar, lo que estaba haciendo era devolverle a Dios el verbo, las palabras, la palabra de Dios, lo cual tiene un cierto significado sacrificial. Y eso se conoce como la misa de los catecúmenos, en el usus antiquior. En nuestro tiempo, ese paso, como ya no se lee en lengua sacra hacia el altar, sino solo en vernáculo hacia la feligresía, técnicamente ya no tiene ese significado sacrificial la lectura del Evangelio, la misa de los catecúmenos. Ahora, sucede algo, Fernando, Leonardo, cuando el Concilio Vaticano II, precisamente, viene como un pequeño cisma, ¿no? El obispo Marcel Lefebvre dice, no, yo con esto no voy, se sale, se lleva a otros con él y celebran la misa como antes, y todo esto provoca pues, el surgimiento de una fraternidad sacerdotal San Pío X. Viene el Papa Benedicto, quiere arreglar esto, les dice regresen a casa, vuelvan a la comunión, y entonces el Papa Benedicto libera la celebración de la misa en latín, la de Trento, y dice, se puede celebrar sin problema, el que quiera, pues celébrela. Y hay un documento que le dice, tú le puedes pedir a tu sacerdote que te celebre misa en latín. Esto durante el pontificado de Benedicto. De Benedicto, pero además hay una situación, él revisa el caso de Lefebvre y dice, no lo debieron excomulgar porque él no estaba haciendo un cisma, él siempre fue fiel. O sea, fue una excomunión mal hecha. Eso lo dice, el Papa Benedicto. Como en su momento
fue también la excomunión que le habían hecho a Juana de Arco, que el Papa Calixto III, uno de los papas Borgia, hace. O sea, se revisó el proceso. Me parece que actualmente está en revisión este asunto del obispo Marcel Lefebvre, ¿no? Tengo que hacer otra pausa. Bueno, pero dejo la pregunta aquí. ¿Por qué si el Papa Benedicto lo resuelve también, dice que se celebre el que la quiera? No pasa nada. Viene después su sucesor, el Papa Francisco, y dice no. No se celebra así. Hago una pausa y regresamos con esto. Continuamos, queridos amigos, con Trento, el Concilio de Trento. La respuesta de la Iglesia, pues, al cisma, a las herejías de Martín Lutero. Y sigo conversando con Fernando Villalón, con Rodrigo Fernández y con Leonardo Brown. Entonces, se resuelve todo este asunto que hemos comentado, pero ¿qué? ¿Viene luego una contrarreforma o no? ¿Eso también en respuesta o como consecuencia del concilio? Esa es una parte histórica, eso de reforma medieval y todo eso del siglo XIX. Es un mal término, contrarreforma, porque nosotros no hicimos una contrarreforma. Nosotros reformamos, volvimos a la forma. Lo que hizo Lutero es salirse de la forma. Entonces, al contrario, lo que se hizo es, como te dije, es hacer más fácil los documentos y además en un lenguaje mucho más accesible, es un lenguaje del Renacimiento, pero están los textos antiguos perfectos y los personajes que acudieron al Concilio de Trento, yo creo que no los tenemos ahora, ni los tuvimos en el Concilio Vaticano II, las grandes mentes, Cano, Diego Lainez, San Carlos Borromeo, grandes teólogos, grandes gentes que estuvieron ahí en el concilio. Hubo 3 generaciones, inclusive la Escuela de Salamanca estuvo ahí. La gente que estuvo con Bartolomé de las Casas y que vio la dignidad de la persona humana, todos ahí estaban. Grandes hombres que iniciaron el derecho internacional, el derecho de gentes. No hemos tenido un concilio con tantas lumbreras y con tantos santos salidos de ahí. ¿Sí? No hemos tenido un concilio con tantos. Sí, no. Y además se nos ha dicho que los papas en el Renacimiento, sí, quizás su vida no era lo más cristiana, pero lo interesante de todo esto es que no hay herejía en ellos. Sí, entonces, claro. Cuando uno lee hubo 25 sesiones, cuando uno ve cada uno de los sacramentos y cómo van coincidiendo, hay varias cosas que son importantes. Uno, la formación de los sacerdotes. Ellos hablan de colegio mayor, los obligan a ser universitarios. Por eso el resurgir de la iglesia, por eso tienes universitarios. Entonces tenías que tener filosofía y además tenías que tener otra carrera. Es la parte jesuítica metida también ahí, pero es también una forma de ser, por eso la iglesia renace. Y hay una cuestión importante, el catecismo. El catecismo es importantísimo porque cualquier hombre de a pie tiene toda la doctrina a su mano. Sí. Y se nos ha dicho que los católicos no leíamos ni la Biblia. ¿Cómo? Si teníamos además el catecismo, teníamos la tradición, ¿no? Dice Fernando, Leonardo, tú lo escuchaste, yo sí lo entiendo, que hay una gran santidad en el Concilio de Trento. ¿Tú cómo lo calificas? Bueno, yo incluso retomando un poco el sentido de la liturgia, creo yo que lo que es la definición de la misa que nosotros llamamos tridentina responde precisamente al clima de esta época, obviamente a la respuesta de las objeciones que los protestantes hacían a los postulados de la Iglesia Católica, pero no solamente eso, sino que tiene una profunda raíz mística de muchos santos del siglo XIV y XV, principalmente españoles, que influyen hacia el desarrollo y hacia la definición de la liturgia bajo ciertos principios, obviamente perfectamente establecidos, para que no haya un apartamiento de los mismos, por la importancia de que la liturgia conduce a la manera en la que se percibe y se cree aquellos misterios de fe representados en cada celebración litúrgica.
Por eso la misa tridentina insiste tanto en ciertos gestos, en tantas repeticiones, en tantas particularidades, que honestamente, bueno, volviendo a la pregunta que se nos hacía hace unos momentos, desgraciadamente es algo que hoy comúnmente es ignorado, siendo que es una riqueza de siglos y de milenios dentro de la propia historia de la Iglesia, que precisamente nos habla de la importancia de que cada dogma, cada principio establecido por la Iglesia tiene su correlato en la celebración litúrgica. Por eso la importancia de la conservación y del seguimiento estricto de aquellos documentos bajo los cuales la Iglesia ha definido la forma en la que se celebran, en este caso, el sacramento de la liturgia. Y mira cómo me decía un muy buen liturgista, que ahora es obispo emérito de Culiacán, Monseñor Jonás Guerrero Corona, el liturgista me decía, lo que el pueblo ve de la Iglesia es la liturgia, ¿no? El pueblo no se mete en asuntos vaticanos y al palacio apostólico, no. Vemos la liturgia, ese es el rostro de la Iglesia. Entonces debe ser pulcro, puro. Pulcro y por supuesto que sea una expresión, o sea, la lex orandi, la ley que se reza. Hay un adagio latino, lex orandi, lex credendi. La manera en la que se reza, la manera en la que se celebra la liturgia es la forma en la que se va a creer. Por eso tanto importan los simbolismos, las acciones que despliega el sacerdote en el momento de la celebración litúrgica. Los gestos. Cada acto, cada gesto, cada símbolo representa la historia de la Iglesia, representa los sacramentos. Por eso está tan definido de una manera tan clara. El celebrante eleva sus palmas hacia el cielo, el celebrante coloca las manos sobre las ofrendas, son gestos litúrgicos. Rodrigo, ¿tú sabes más o menos cuántos ritos hay actualmente en la Iglesia Católica Romana? Casi 20. Casi 20. A ver, algunos. De los que tienen raíz perfectamente rastreable hacia los apóstoles. Ciro Malabar, Ciro Malancár, el romano, los distintos, bueno, es que casi todos son en el oriente. Greco-melquita. Greco-melquita. Maronita. Maronita, por supuesto. Ambrosiano. El ambrosiano, bueno, pero ese es el de la península itálica. El ambrosiano en Milán. Tú vas a misa a la Catedral de Milán cualquier domingo a las 12 y es con rito ambrosiano. Sí, y todos los ritos de la Iglesia se retrotraen directamente a los apóstoles, salvo el que se creó en 1970. Es un rito especial, un rito propio. En la historia de la Iglesia nunca se había dado algo así. Y lo que usted señalaba de los gestos es particularmente importante y lo podemos ver. Hay un ejemplo buenísimo. Cuando nosotros rezamos el Padre Nuestro en misa, la postura correcta no es elevar las manos como el sacerdote puede hacerlo. En algunos íconos orientales que usted conoce muy bien, Nuestra Señora también puede realizar ese gesto, sí. Pero solo Nuestra Señora. Es un privilegio mariano que le ha sido concedido solo a ella. Para nosotros, el gesto correcto, los seglares, son las manos juntas, porque es el signo medieval del homenaje al rey. Que recuerden además que el Padre Nuestro tiene una parte en la que señala: venga a nos tu reino. Estamos proclamando en el Padre Nuestro el reinado de Cristo. Y las manos juntas son el signo de nuestro homenaje. Mira, se nos ha ido tan rápido este programa que ya es una hora. Nos queda un minuto. Un minuto en el que yo le pido a cada uno de ustedes una conclusión. Tal vez, ¿qué nos deja hoy Trento? ¿Qué fue lo esencial de Trento? Está muy claro que Trento, digo, si no hubiese un Martín Lutero protestando, no habría habido necesidad de hacerlo. Leonardo. Bueno, siendo muy conciso, desgraciadamente en la actualidad solamente se insiste sobre uno de los concilios de toda la historia de la Iglesia, y la Iglesia no es solamente un concilio. Estamos hablando, me parece que de 22, si no me falla la memoria, que no pueden simplemente olvidarse, y menos aún concilios tan importantes como Trento,
que tienen tanta actualidad y que por supuesto deben ser tomados para la interpretación correcta de los concilios más recientes, hablando muy particularmente del Concilio Vaticano II. Gracias, Leonardo. Fernando. Yo creo que para mí, junto con Nicea, es un gran concilio el Concilio de Trento, porque define, y cuando uno va a los textos, es casi vigente todo. O sea, no hay un problema con texto, con Trento. Es la forma de ver, y además va a aportar al mundo un arte barroco que es el primer arte universal que se lleva a todos los rincones. No solamente la música, sino la arquitectura y la forma de verlo, ¿no? Gracias, Fernando. Rodrigo. Yo llamaría la atención hacia un texto del Papa Pío XII en el cual él señala que el Concilio de Trento es el gran concilio de los laicos en la Iglesia, el gran concilio de los seglares, porque es el que le muestra a los seglares que nuestro deber es la construcción de la cristiandad. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, pues ahí lo tiene usted, el Concilio de Trento, a veces tan desconocido, a veces tan inadvertido, y ya ve usted cómo actualmente hay alrededor, como dijo Rodrigo, de 22 ritos para celebrar la Santa Misa en la Iglesia Católica Romana. Y agreguemos uno más, con una visión emanada del cardenal Felipe Arizmendi, pues la Misa Maya, recientemente aprobadísima, ¿no? Porque ¿dónde había quedado ese mundo indígena con su cultura, con su concepción de la divinidad? Pues ahí está, celebren la misa con este rito. Así que no todo es únicamente un rito y ya en la Iglesia Católica Romana. Me despido, pero antes agradezco mucho el favor de su atención y como siempre le deseo, bueno, además de agradecerle nuevamente a Fernando, a Leonardo y a Rodrigo, gracias. Gracias a ti. Le deseo que Dios le guarde. Gracias.